Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Jorge ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Pence advierte frente a la Knesset que si no se corrige el pacto nuclear con Irán, se retirará de él. El ministro ruso de Exteriores advierte que el acuerdo nuclear con Irán no podrá sobrevivir si Estados Unidos decide abandonarlo. Abbas se va de Bruselas con las manos vacías tras pretender el reconocimiento del Estado palestino. Roma quitará de su callejero los nombres de los científicos que apoyaron el manifiesto de la raza contra los judíos en 1938. Estos son los titulares del día. Volveremos después hablando de la agenda cultural. Comenzamos ahora hablándoles del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que está de visita en Israel. Dijo en la Knesset que el pacto nuclear con Irán es un desastre y advirtió de que si no se arregla, Estados Unidos se retirará inmediatamente. Pence destacó que el pacto nuclear logrado en 2015 solo retrasa el momento en que Irán conseguirá el arma nuclear que Estados Unidos, advirtió, nunca permitirá que Irán consiga. Agregó que su país seguirá trabajando para hacer frente al mayor Estado que dirige y patrocina el terrorismo, la República Islámica de Irán, una brutal dictadura que quiere dominar Oriente Medio y sembrar el caos en la región, criticó. Evidentemente estas palabras cayeron muy bien en la Knesset, en el Parlamento israelí, donde hubo un conato de rebelión de los diputados de la lista árabe conjunta que empezaron a sacar carteles de que Jerusalén es la capital de Palestina. Bueno, y como en todo parlamento cuando hay este tipo de trifulcas, pues el reglamento dice que deben salir de la sala y así fueron. Así que el resto del discurso de Mike Pence fue bastante ovacionado, no solamente porque, como dijimos ayer, ya dijo con fechas muy próximas cuando abrirían la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén, antes de finales del 2019, y ahora saca a colación el tema del pacto nuclear con Irán, que es un tema sobre el cual el presidente Trump ha insistido últimamente y ha dicho que esta es la última renovación que hace, a menos que se cambie ese acuerdo. Recordemos que en el 2015 se firmó un pacto en el llamado Acuerdo de 5+1, en el cual intervenían las grandes potencias y también Alemania y China, por el lado, y por el otro lado Irán, en el cual se convenían una serie de situaciones como que no iban a poder enriquecer el uranio durante una cierta cantidad de años, etcétera, pero el objetivo del acuerdo era simplemente pacificar de momento las aspiraciones nucleares de Irán, pero solamente todas estas restricciones se levantarían después de 10 años. A cambio, Irán pues vio levantadas las sanciones económicas. Lo que pasa es que Estados Unidos anda muy mosqueado desde que a partir de entonces pues Irán ha experimentado ya varias veces con el lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance que llegarían no solamente al objetivo declarado que sigue siendo Israel, sino también hacia otros objetivos no declarados, pero que todo el mundo conoce, como es Arabia Saudita, que es el verdadero enemigo de Irán en la zona, y hay un enemigo global también que es Estados Unidos, por sus patrocinios del terrorismo a escala planetaria. Recordemos, porque a veces parece que la gente se olvida y dice, no, pero los de Irán, los de Arabia Saudí, Al-Qaeda, no sé qué. Bueno, y recordemos que Irán financia a Hezbollah desde hace varios decenios y que junto con ellos, o a través de ellos, provocaron los mayores atentados terroristas, por ejemplo, en la Argentina. O sea que Hezbollah, Irán, son aliados para la Comisión de Atentados Terroristas Internacionales antisemitas, porque el atentado contra la AMIA no fue contra un objetivo israelí, por ejemplo. Pero esta conducta se sigue, persiste en ella también en sectores como los hutíes de Yemen, etcétera, etcétera.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que el acuerdo nuclear con Irán no podrá sobrevivir si finalmente Estados Unidos decide abandonarlo. El jefe de la diplomacia rusa advirtió además de que un abandono del pacto por parte de Washington tendría también consecuencias para otras situaciones como la que se vive en la península coreana. Lavrov señaló que el acuerdo no sobreviviría a una renegociación y por ello su país trabajará para que no ocurra, ya que Irán no lo aceptaría y creo que está claro que los europeos entienden este riesgo, señaló. Bueno, estamos hablando de que dice que hay mucho peligro porque Irán no estaría dispuesto a renegociarlo. Pues eso es una consecuencia que tendría que estudiar el propio Irán, porque no es que solamente hay una parte en el acuerdo que es lo que Irán puede hacer, sino también está la otra parte que es lo que Estados Unidos puede hacer. Por ejemplo, volver a bloquear o a sancionar las cuentas multimillonarias de dólares que tiene en Occidente Irán y que surgen de la venta de petróleo y con la que se financia, aparte del país, el terrorismo internacional. Así que, bueno, también convendría utilizar este mismo argumento que ha utilizado el ministro ruso Lavrov, diciendo que si Estados Unidos se va del acuerdo, pues todo el acuerdo se iría al garete. Lo mismo yo le diría que por favor les expliquen al presidente palestino Mahmoud Abbas, diciendo que si él no acepta que Estados Unidos forme parte de la negociación con Israel, pues evidentemente no va a haber negociación con Israel y eso va a ir más en contra suya que de Israel. La Unión Europea sigue deshojando la margarita sobre el reconocimiento del Estado palestino. Aunque el movimiento de Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén ha sido rechazado de manera unánime por las cancillerías europeas, las posturas encontradas a la hora de adquirir un papel más relevante en el proceso de paz en la región siguen marcando su política exterior. Abbas, que viajó a Bruselas coincidiendo con la visita del vicepresidente norteamericano Mike Pence, se va con las manos vacías. En 2014, Suecia fue el primer país de la Unión en reconocer al Estado palestino, pero el esperado efecto dominó no se produjo. República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Malta y Chipre actualmente reconocen a Palestina, pero ya lo hacían antes de unirse al club comunitario. Alemania, Holanda y Dinamarca están en la lista de los más reticentes a dar este paso y no se adivina ningún cambio de rumbo en el horizonte. Otro tercer grupo, en el que se encontrarían Francia y España, están dispuestos a este reconocimiento, pero solo de manera consensuada con el resto de los países europeos, y son poco proclives a movimientos en falso. Las discrepancias no terminan aquí. A pesar de que ninguna capital comunitaria tiene previsto seguir el ejemplo de Trump de trasladar su embajada a Jerusalén, en la votación celebrada en la ONU el pasado mes de diciembre, 6 Estados miembros, Croacia, Hungría, Letonia, Polonia, Rumanía y República Checa, se abstuvieron de condenar la medida anunciada por la administración estadounidense. Bueno, yo no estoy de acuerdo con parte de la noticia que dice que a pesar de ninguna capital comunitaria tiene previsto seguir el ejemplo de Trump. Pues fíjate, porque justamente las que tenían el reconocimiento antes de entrar en la Unión Europea, por ejemplo, estamos hablando de la República Checa, estamos hablando de Rumanía, estamos hablando de Polonia, son estos mismos nombres que también aparecen entre los Estados miembros de la Unión Europea que en la votación celebrada en la ONU en diciembre se abstuvieron de condenar el traslado de Jerusalén. No olvidemos que estos países, Polonia, Rumanía y República Checa, habían reconocido al Estado palestino porque pertenecían al bloque soviético. No era una política que ellos habían determinado. Y en muchos casos estos países hoy en día quieren marcar una nueva política exterior. Con lo cual yo no descartaría un movimiento justamente de estos tres países de trasladar su embajada a Jerusalén, aunque sea muy arriesgado decirlo en este momento. Entre otras cosas porque ellos pueden decir, nosotros no vamos a dejar de reconocer a Palestina.
Lo que sí, también reconocemos a Israel y reconocemos que su capital es Jerusalén. De momento, el otro efecto, el que buscaba Abbas para contrarrestar la visita y el apoyo que recibe Israel de Estados Unidos con la visita del vicepresidente Pence, que hablamos antes, aparte de dar un portazo y no dirigirle la palabra y viajar justamente a Bélgica, pues resulta que quizás otra vez Mahmoud Abbas se enfrenta a un nuevo fracaso en su gestión. Todos los movimientos que está haciendo son movimientos de desesperación que no le van a llevar a ninguna parte. Pero el problema no es él particularmente, porque es una persona muy mayor que ya tendría que haberse retirado y disfrutar de los tantos millones de dólares que ha escamoteado de la ayuda internacional para su cuenta particular en Suiza, con la cual, entre otras cosas, se ha construido un chalet de 13 millones de dólares ahí en Palestina, que imagínate el pedazo de palacio que debe ser, porque ahí $1 millón cotiza bastante alto, pues el problema va a ser que todos los pasos que ha dado en los últimos años, todo esto de poner a Israel en el foco de la atención de los organismos internacionales, como la ONU, el Consejo de Seguridad, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos, pues ahora se está viniendo todo abajo como un castillo de naipes, porque con un gobierno de Estados Unidos que apoya decididamente a Israel, pues entre otras cosas Trump ha dicho de que o se retira, como en el caso de la UNESCO, que se ha retirado ese organismo, o en otros casos ha dicho de que va a limitar o directamente quitar la financiación que lleva hacia estos organismos que entre otras cosas, uno puede escandalizarse, pero aquí los estamos criticando día sí, día no. Cuando hablemos del Consejo Internacional de Derechos Humanos, es una fantochada. Están ahí todos los peores países del mundo en cuanto a derechos humanos, dirigiéndolo y elevando todos los días, cada reunión. Primero sancionan a Israel y luego, si hay tiempo, hablan de otra cosa. La mayoría de las veces no hablan de otra cosa. Es como que no existe la guerra de Siria, no existen las violaciones de mujeres en el mundo, no existen tampoco otro tipo de avasallamiento de los derechos humanos y de las libertades religiosas y de las libertades de género o de elección de sexo, etcétera, etcétera. El mundo, solamente Israel es el problema de este mundo. Así que esto es otra situación que pone a Abbas al borde del abismo, pero vamos a ver, el problema es que este hombre no tiene no va a evitar que la caída al abismo sea arrastrando también a su gente, a su pueblo, hacia una situación de no solución, de no creación de un Estado palestino, porque todo esto en realidad son maneras de postergar la situación incómoda, insalubre, injusta en que vive mucha de la población del Estado palestino, que se podría mejorar sensiblemente si se atuviera a dialogar en términos razonables. Pero esto ya se ha demostrado tantas veces, desde el año 47 con la partición, a las diversas ofertas de paz en Camp David, en Anápolis, en la hoja de ruta, en todos los intentos de negociación, que cuando estaba todo ya cerrado y más que cerrado, pues siempre se echan atrás. El Ayuntamiento de Roma quitará del callejero de la ciudad los nombres de aquellos científicos que apoyaron el Manifiesto de la Raza de 1938, que dio inicio a la exclusión de los judíos italianos de la vida pública. Así lo ha comunicado la alcaldesa de la ciudad. El manifiesto, algunos de cuyos firmantes, como el neuropsiquiatra Arturo Donaggio o el zoólogo Eduardo Zabatari, engrosaron con su nombre el callejero romano. Fue suscrito en 1938 por 10 científicos y, además de excluir a los judíos de la vida pública, contribuyó a crear las condiciones para su deportación por parte de los nazis. La alcaldesa aseguró
que Roma es orgullosamente antifascista y que por ello usará todos los instrumentos disponibles para combatir la violencia y la discriminación que son intolerables. Las declaraciones de la alcaldesa se producen en plena campaña electoral por las elecciones generales que celebrará el país el próximo 4 de marzo y una semana después de que el candidato a la presidencia de la región de Lombardía, en el norte del país, por parte de la coalición de derechas, Attilio Fontana, llamara a defender la raza blanca frente a la invasión de los inmigrantes. Sí, bueno, desde aquí celebramos esta iniciativa del Ayuntamiento de Roma. Y fíjate que justamente Italia, a veces nosotros nos pensamos que aquí, y es cierto que en España con esto de la ley de la memoria histórica que no se ha aplicado y que todavía causa tantas discusiones cuando se trata de cambiar el nombre de las calles o de quitar ciertos monumentos, pues en Italia no existe esa ley de la memoria histórica. Está todo Italia llena de monumentos a Mussolini que se han dejado tal cual. Pero pese a ello, pese a que existen esos monumentos a los fascistas y esto que el otro, pues lo que no van a respetar, digamos, los partidos que han llegado es que se hagan homenajes, como darle nombre de calles a quienes firmaron un manifiesto racista. Porque una cosa es cómo se entiende la política del país, incluso de extrema, de la derecha o de la izquierda, pero otra cosa es haber colaborado con el racismo contra los judíos italianos, porque eran italianos y porque vivían en Italia desde miles de años antes. Es lo mismo que ha pasado en España. Claro que aquí, imagínate que aquí en España a alguien se le ocurriese decir que por sus actitudes racistas todos los que colaboraron en el edicto de expulsión no tendrían que aparecer en el callejero y en los nombres de ciudades y pueblos. Estoy hablando de los reyes católicos. Realmente aquí eso no creo que nunca se llegue a llevar a la práctica. Sin embargo, en Roma, claro, son personajes de menos alcance histórico que los reyes, sino que eran unos científicos, pero eran científicos racistas y que firmaron un manifiesto contra colaboradores, contra gente, camaradas como ellos, científicos que eran judíos y que estaban dispuestos a que los eliminaran por el simple hecho de profesar una religión diferente a la suya. Finalizamos la primera parte aquí de las noticias y ahora volvemos con la agenda cultural. Estamos ya así de rápido en la segunda parte, en la agenda. Estamos con Raquel, ¿qué hay? Hola Alex, hola a todos. Para hablarles en exclusiva hoy del Día Internacional de Conmemoración de Víctimas del Holocausto. Sí, de los actos que se van a realizar o que se han realizado en torno a este día. Comenzamos hablándoles del próximo lunes 29 de enero. Ya saben que es el día elegido para el acto institucional en el Senado, pero también en Ávila habrá un acto oficial en memoria de las víctimas del Holocausto que comenzará a las 18:30 horas en el Palacio de Superunda. Participarán el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarat Israel, Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Gonzalo Aritio Sanzbriz, es el nieto de Ángel Sanzbriz, de uno de nuestros justos entre las naciones. Hay que destacar la participación de Sivi Slamovich, superviviente del Holocausto, que ofrecerá su testimonio. Y estarán también Haid Moalem, consejera de Cultura de la Embajada de Israel, y por supuesto todos los ciudadanos de Ávila que quieran acudir a este acto de memoria y homenaje. También se presentará el libro Un cobertizo de paz de Sukat Shalom. Colabora el dúo Kima, que interpretarán temas populares del acervo sefardí, musical sefardí, como los bilbilicos, Alcohol L o Aleluya. La entrada es libre hasta completar el aforo y esto es lo que han organizado en Ávila. Uh-huh. En Madrid
Ayer se tuvo la oportunidad en Boadilla del Monte de contar con el testimonio de Noah Klieger, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Además, él estuvo en el Exodus, en el barco famoso que luchaba contra el bloqueo británico para llegar a la Palestina británica, y es además un prestigioso periodista israelí. Fue invitado por la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefarad Israel para, como les decimos, ofrecer su testimonio ante cientos de personas en Boadilla. Pero no será la única vez que lo haga, porque el próximo 24 de enero estará en un coloquio que inaugurará el programa cultural de la exposición Auschwitz en Madrid. Será una nueva oportunidad de escuchar este testimonio inolvidable y único sobre el Holocausto. Nos quedan ya muy pocos supervivientes y bueno, es una oportunidad única. Les ponemos el enlace para que tengan más datos de este encuentro que se celebra en la Fundación Canal, como les decimos, el próximo 24 de enero y al que estamos todos invitados. Tenemos todavía más. Sí, nos vamos ahora a Barcelona. Mientras estamos grabando estas noticias, a las 18 horas en el auditorio del Parlamento se realiza un homenaje a las víctimas del Holocausto cuando se cumplen 73 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. El presidente del Parlamento, el recién nombrado Torrent, hará el discurso de clausura. Se encenderán 6 velas que simbolizan el recuerdo de colectivos perseguidos por el nazismo, judíos, niños, víctimas catalanas y del resto del Estado español, asesinados en campos de concentración y exterminio, y otros colectivos perseguidos por el nacionalsocialismo, personas que arriesgaron su vida para salvar a los perseguidos y los que sobrevivieron. Este es un acto, como les decimos, institucional en el Parlamento catalán. Y en Zaragoza, el próximo 25 de enero, la celebración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad se realizará bajo el lema El Poder de las Palabras. Organizan el evento la Asociación Cultural Roldé de Estudios Aragoneses junto a Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España. Durante el acto intervendrán representantes de los colectivos perseguidos por el nazismo, así como familiares de republicanos aragoneses que, exiliados tras la derrota en la Guerra Civil Española, pues se vieron abocados a la deportación y a la muerte, según han informado desde el Parlamento aragonés. El Palacio de la Aljafería de Zaragoza será el escenario de esta conmemoración, el 25 de enero, les recordamos. Ahora nos vamos a Cáceres. Vámonos a Cáceres, nos marchamos a Extremadura, dejamos la zona de Aragón para bajar un poco más al sur. Allí, exposiciones, conferencias y la proyección de un documental son algunas de las actividades previstas en Cáceres dentro de la segunda semana en memoria de las víctimas del Holocausto. Se trata de una iniciativa del Centro de Educación de Adultos Maestro Martín Cisneros de Cáceres y la delegación extremeña de Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España. Habrá una exposición que se podrá visitar a lo largo de la semana en los pasillos del centro, a la que se suma el jueves día 25 un acto conmemorativo con la proyección del documental Noche y Niebla, junto con las intervenciones de representantes de la delegación en Extremadura, de la Amical de Mauthausen, de la Fundación Triángulo, la Fundación Secretariado Gitano de Extremadura y de la Federación de Comunidades Judías de España. Este acto, previsto también en el Salón de Actos, se clausurará con una actividad simbólica de encendido de velas. Lucena, ahora en Andalucía. Muy bien. Bueno, ¿cómo conmemoran este Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad? Bueno, pues las actividades propuestas desde Lucena se ponen en marcha el 30 de enero, Día de la Paz, con una charla coloquio dirigida por el director de la Cátedra Hispano-Israelí, Ignacio Ruiz, y el escritor Mario Flores, que a los dos hemos tenido la suerte de tenerles aquí en Radio Sefarad. A Mario Flores concretamente presentando el libro Los sumideros del hombre, dedicado a un viaje que realizó a Auschwitz. Lo presenta ahora también en Lucena y lo hará en el Palacio de los Condes de Santa Ana a las 8:30 de la tarde de este 30 de enero.
La programación se retoma el 1 de febrero con la lectura de fragmentos del diario de Ana Frank a cargo de alumnos de institutos de Lucena en el Palacio Erisana a las 7 de la tarde, a la que seguirá la proyección de la película del mismo nombre con una charla coloquio a su finalización. Y por último, el Palacio Erisana abrirá sus puertas el 2 de febrero para una actividad que incluye la proyección de la película El Ángel de Budapest y que contará con la presencia de Ángela Sanz-Briz, la hija de Ángel Sanz-Briz, que presentará la película y conversará en torno a la cinta. Pues así nos despedimos desde Córdoba, desde Lucena. Dejamos estos actos que les hemos traído hoy a la agenda, estos actos muy variados y en diferentes localidades. Sí, ya les venimos hablando. Sí, venimos hablando ya durante todo estos días. Actos sí. En casi cualquier parte de España se está celebrando, se está conmemorando este día tan importante para nosotros y seguiremos informándoles de más actividades en torno a este 27 de enero. Muy bien, pues hasta entonces, hasta mañana. Hasta mañana.